En este video vamos a observar cómo se arma una tabla de frecuencia en Microsoft Excel. En este caso vamos a hablar sobre una variable categórica ordinal. El ejemplo dice que en una encuesta realizada aleatoriamente a 60 clientes se les pidió valorar el sabor de una bebida bajo una escala del 1 a 10, siendo 1 equivalente a muy mal sabor y 10 muy buen sabor. Realizar una tabla de frecuencia para los datos tomados en la muestra de cliente. Estos son los datos que encontramos, donde el primer cliente valoró nuestra bebida con 4, el segundo con 9, el tercero con 3 y así sucesivamente. Antes de armar nuestra tabla, vamos a verificar que existan los 60 datos. Escribimos muestra, la cual vamos a denotar de aquí en adelante con la letra N, y vamos a utilizar una función que nos permita contar cuántos datos hay. Esa función se llama contar. Para activar una función colocamos el signo igual o más, la palabra que denota la función, para este caso vamos a hablar de contar, el paréntesis, y en un GIN amarillo nos aparecen cuáles son los parámetros obligatorios y opcionales. Y el parámetro obligatorio, que para esta función es valor 1, equivale a el rango de datos, en este caso las valoraciones de los 60 clientes que vamos a contar. Para ello nos ubicamos en el primer dato, hacemos clic y mantenemos pulsado con el botón izquierdo del mouse hasta abarcar el total de datos. Cerramos paréntesis y pulsamos Enter. Y verificamos que están los 60 datos, equivalente a la muestra de 60 clientes. Luego procedemos a armar nuestra tabla de frecuencia. La variable la vamos a llamar valoración. Y los valores que recibe la variable valoración son los números del 1 al 10. Empezamos manteniendo el orden, claro está. Empezamos con el 1, luego el 2, hasta llegar a 10. Para evitar colocar los números consecutivos del 1 al 10, simplemente mantenemos el consecutivo con los dos primeros números, 1 y 2, los seleccionamos y arrastramos hasta alcanzar el 10, como pueden observar. Luego anotamos la frecuencia, que habíamos denotado como n sub i, y vamos a utilizar una función que nos permita contar cuántas veces se repite cada una de las valoraciones en el total de datos. Para ello vamos a utilizar la función contar.si, igual contar.si, y abrimos paréntesis. Observe bien que existen dos parámetros obligatorios de la función, rango y criterio. Rango equivale al total de datos. Hacemos el mismo procedimiento que contar. Lo seleccionamos todos los datos, pero esta vez los datos no se van a mover, van a mantenerse fijos para todas las valoraciones. Una vez seleccionamos los datos, debemos pulsar la tecla F4 para fijar, hacer una referencia fija de celda y evitar que esos datos, cuando arrastremos para calcular las demás frecuencias, se alteren. Luego sigue coma o punto y coma de acuerdo al GIN amarillo, y el criterio equivale a la valoración respectiva que vamos a contar en el total de datos. Vamos a empezar contando cuántas veces se repite el 1. Por lo tanto, marcamos el 1 que se encuentra al lado izquierdo. No se fija, dado que al arrastrar vamos a ir contando las distintas valoraciones, por lo tanto esta celda se deberá mover hasta llegar a 10. Cerramos paréntesis. Y observemos que el 1 se repite 8 veces. Ahora sí podemos arrastrar, puede ser haciendo doble clic en la esquina inferior derecha de la celda o manteniendo pulsado el botón izquierdo y llevar hasta el valor 10. Vamos a hacer en este caso doble clic y encontramos todas nuestras frecuencias. Al final tendremos un total de datos que es igual a la suma de todas las frecuencias. Ese total será igual a nuestro tamaño de la muestra.
igual suma, abrimos paréntesis. Esta es la función que vamos a trabajar para hacer la sumatoria de las celdas. Seleccionamos las frecuencias, cerramos paréntesis y le damos enter. Y al final nos debe dar también 60. Vamos a agregar algo de formato a nuestra tabla. Y listo. Tenemos nuestra primera tabla de frecuencia.